A 30.000 pies sobre el Atlántico, café hirviendo gotea por el rostro de Marcus Johnson, de 11 años, mientras el empresario Richard Whitmore sonríe con suficiencia. Los accidentes ocurren, muchacho, dice con una mueca lo suficientemente fuerte como para que alguien cercano lo oiga. Pasajeros para escuchar. Nadie se mueve excepto Sarah Washington, la azafata de vuelo. El asistente observa desde la cocina, sus manos firmes mientras se acerca, su rostro profesionalmente neutral a pesar de, presenciando lo que todos fingen no ver. Señor, dice con calma practicada, eso apenas disimula su rabia. Necesito que vengas conmigo inmediatamente. Ninguno de los dos se da cuenta de esto. Momento destruirá carreras, provocará indignación nacional y cambiará para siempre la política de las aerolíneas. Lo que las líneas invisibles tenían, se habría cruzado ese día. ¿Y quién pagaría el precio máximo por decir la verdad al poder? Antes de comenzar este poderoso historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo en los comentarios. Si crees en defender la justicia, incluso cuando el mundo mira hacia otro lado, presiona el botón me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado sobre más historias de coraje frente a discriminación. Marcus Johnson agarró con fuerza su bolso de mano mientras él y su madre Natasha navegaban por la abarrotada terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El sol de la mañana apenas se filtraban a través de las enormes ventanas mientras se acercaban al mostrador de facturación de Atlantic Airways. Hoy marcó un momento crucial, un momento en la vida de Marcus, de 11 años. Después de meses de competiciones regionales, sus excepcionales habilidades ajedrecísticas le valió una beca completa para el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez en la ciudad de Nueva York. Recuerde agradecer al Dr. Bennett. Cuando lleguemos, le recordó Natasha, ajustándose su traje profesional blazer. Como madre soltera que trabajaba como abogada de derechos civiles, había sacrificado incontables horas para apoyar el talento de Marcus, que a menudo lo llevaba a las reuniones del club de ajedrez entre comparecencias ante el tribunal. Lo haré, mamá, dijo Marcus. Respondió con los ojos brillantes de anticipación. Se había quedado despierto hasta tarde estudiando técnicas de gran maestro, decidido a dejar huella frente a competidores de prestigiosas empresas privadas. Su entusiasmo se vio mermado. Cuando llegaron al mostrador, la empleada frunció el ceño al ver la pantalla, tecleando con creciente frustración. «Qué extraño», murmuró. «Tu reserva indica que te han puesto en espera». Natasha frunció el ceño. «Eso es imposible. Confirmamos nuestros asientos ayer y recibimos las tarjetas de embarque por correo electrónico». El asistente se encogió de hombros. «El sistema muestra que sus asientos confirmados fueron liberados. A veces ocurre con nuestro software de reservas». Mientras se dirigían a regañadientes a la zona de espera, Marcus notó algo preocupante. Varios pasajeros que llegaron después que ellos se acercaron al mismo mostrador recibieron su embarque. Pases sin problema, y procedieron a seguridad. Todos eran blancos. Tras 45 minutos de espera, Natasha se acercó de nuevo al agente de la puerta, con el teléfono en la mano. «Tengo nuestro correo electrónico de confirmación. Justo aquí enviado ayer a las 7:42 p.m. Asientos 14A y 14B. El agente de la puerta sonrió. Tensó. «Señora, quizás malinterpretó el correo electrónico. Las confirmaciones no son garantías. He volado lo suficiente para... ¿Conoce la diferencia entre una confirmación y una notificación de espera?», respondió Natasha con calma. Aunque Marcus reconoció el sutil cambio en su tono que indicaba que su modo abogado se estaba activando. Un supervisor se llamó. Subieron más pasajeros. Finalmente, después de que Natasha, con calma pero persistencia, presentó su correo electrónico, confirmación, y mencionó las políticas de embarque de Atlantic Airways, se les permitió embarcar a regañadientes. Entre los últimos pasajeros allí, el alivio duró poco. «Lo siento, pero hemos tenido que ajustar los asientos para acomodar algunos cambios de último momento», explicó un asistente de vuelo, dirigiendo a Natasha hacia el parte trasera del avión. «Su hijo estará en el asiento 8B de clase económica premium, mientras usted estará en el piso 32F». «Eso es inaceptable», protestó Natasha. «Tiene 11 años y nosotros...»
Habíamos reservado nuestros billetes juntos hace meses específicamente para sentarnos juntos. La azafata miró nerviosamente a fila creciente detrás de ellos. Disculpen las molestias, pero el vuelo es completamente lleno. No hay nada que podamos hacer en este momento sin retrasar la salida. Natasha miró a Marcus, cálculo visible en sus ojos. Él sabía que ella estaba sopesando si esta era una batalla que valía la pena librar, o si causar la escena solo empeoraría las cosas para ambos. Está bien, mamá, dijo Marcus. Susurró, aunque el corazón le latía con fuerza al pensar en estar solo. Son solo unas horas. Con visible reticencia, Natasha se arrodilló a su altura. Escúchame, dijo en voz baja. Recuerda lo que hablamos, con la cabeza bien alta. Sin problemas. Si ocurre algo que te incomode, pulsa el botón de llamada, inmediatamente. Marcus asintió solemnemente, entendiendo su mensaje tácito. Como un joven negro que viajaba solo necesitaba ser el doble de cuidadoso, el doble de educado, el doble de invisible para evitar atención no deseada. Mientras una azafata lo acompañaba a su asiento entre dos hombres de negocios, Marcus volvió a ver a su madre todavía observándolo. Su rostro era una máscara cuidadosa que no podía ocultar del todo su preocupación. Ni de ellos se dieron cuenta de lo profética que resultaría su cautela. El proceso de abordaje estaba casi completo cuando Richard Whitmore caminaba por la pasarela, dejando un rastro de perfume de colonia cara. A sus 53 años, se comportaba con la inconfundible confianza de alguien acostumbrado a ejercer el poder. Su traje gris oscuro a medida probablemente costó más de lo que la mayoría de los pasajeros ganaban en un mes, y su maletín de cuero italiano se balanceaba casualmente a su lado, mientras consultó su Rolex con el ceño fruncido e impaciente. Como vicepresidente senior de Pinnacle Financial Group, Richard, acostumbrados al tratamiento prioritario. El retraso de hoy había sido inevitable. Una llamada de emergencia de la Junta sobre su último adquisición, pero su irritación era palpable mientras caminaba por el pasillo hacia su asiento de clase económica premium. Al llegar a la fila 8, la expresión de Richard pasó de una leve molestia a un disgusto apenas disimulado. Entrecerró los ojos a Marcus, que estaba sentado tranquilamente leyendo un libro de estrategia de ajedrez con las esquinas dobladas. Disculpe, Richard, dijo. Su voz se oía deliberadamente. Hizo como si revisara su tarjeta de embarque varias veces, dándole la vuelta y sosteniéndolo a contraluz. Creo que hay un error. Reservé asiento 8B. Marcus levantó la vista un momento confundido. Aquí 8B, señor. Eso es lo que... Mi tarjeta de embarque también lo dice. La boca de Richard se tensó mientras hacía una señal a un auxiliar de vuelo de paso. No Sara, sino un hombre más joven llamado James, quien claramente es nuevo en el trabajo. Parece que habrá un conflicto de asientos, anunció Richard. James se volvió hacia Marcus primero. No era Richard. Y preguntó con una sospecha apenas disimulada. ¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque, por favor? Marcus sacó su pase, manipulándolo con cuidado para evitar cualquier acusación de dañarlo. Richard. A 30.000 pies sobre el Atlántico, café hirviendo gotea por el rostro de Marcus Johnson, de 11 años, mientras el empresario Richard Whitmore sonríe con suficiencia. Los accidentes ocurren, muchacho, dice con una mueca lo suficientemente fuerte como para que alguien cercano lo oiga. Pasajeros para escuchar. Nadie se mueve excepto Sarah Washington, la azafata de vuelo. El asistente observa desde la cocina, sus manos firmes mientras se acerca, su rostro profesionalmente neutral a pesar de presenciando lo que todos fingen no ver. Señor, dice con calma practicada, eso apenas disimula su rabia. Necesito que vengas conmigo inmediatamente. Ninguno de los dos se da cuenta de esto. Momento destruirá carreras, provocará indignación nacional y cambiará para siempre la política de las aerolíneas. Lo que las líneas invisibles tenían se habría cruzado ese día. ¿Y quién pagaría el precio máximo por decir la verdad al poder? Antes de comenzar este poderoso historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo en los comentarios. Si crees en defender la justicia, incluso cuando el mundo mira hacia otro lado, presiona el botón me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado sobre más historias de coraje frente a discriminación. Marcus Johnson agarró con fuerza su bolso de mano,
mientras él y su madre Natasha navegaban por la abarrotada terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El sol de la mañana apenas se filtraban a través de las enormes ventanas mientras se acercaban al mostrador de facturación de Atlantic Airways. Hoy marcó un momento crucial. Un momento en la vida de Marcus, de 11 años. Después de meses de competiciones regionales, sus excepcionales habilidades ajedrecísticas le valió una beca completa para el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez en la ciudad de Nueva York. Recuerde agradecer al Dr. Bennett. Cuando lleguemos, le recordó Natasha, ajustándose su traje profesional, top blazer. Como madre soltera que trabajaba como abogada de derechos civiles, había sacrificado incontables horas para apoyar el talento de Marcus, que a menudo lo llevaba a las reuniones del club de ajedrez entre comparecencias ante el tribunal. «Lo haré, mamá», dijo Marcus, respondió con los ojos brillantes de anticipación. Se había quedado despierto hasta tarde estudiando técnicas de gran maestro, decidido a dejar huella frente a competidores de prestigiosas empresas privadas. Su entusiasmo se vio mermado. Cuando llegaron al mostrador, la empleada frunció el ceño al ver la pantalla, tecleando con creciente frustración. «Qué extraño», murmuró. «Tu reserva indica que te han puesto en espera». Natasha frunció el ceño. «Eso es imposible. Confirmamos nuestros asientos ayer y recibimos las tarjetas de embarque por correo electrónico». El asistente se encogió de hombros. «El sistema muestra que sus asientos confirmados fueron liberados. A veces ocurre con nuestro software de reservas». Mientras se dirigían a regañadientes a la zona de espera, Marcus notó algo preocupante. Varios pasajeros que llegaron después que ellos se acercaron al mismo mostrador recibieron su embarque, pases sin problema, y procedieron a seguridad. Todos eran blancos. Tras 45 minutos de espera, Natasha se acercó de nuevo al agente de la puerta con el teléfono en la mano. «Tengo nuestro correo electrónico de confirmación. Justo aquí enviado ayer a las 7:42 p.m. Asientos 14A y 14B». El agente de la puerta sonrió. Tensó. «Señora, quizás malinterpretó el correo electrónico. Las confirmaciones no son garantías. He volado lo suficiente para... ¿Conoce la diferencia entre una confirmación y una notificación de espera?», respondió Natasha con calma, aunque Marcus reconoció el sutil cambio en su tono que indicaba que su modo abogado se estaba activando. Un supervisor se llamó. Subieron más pasajeros. Finalmente, después de que Natasha, con calma pero persistencia, presentó su correo electrónico, confirmación y mencionó las políticas de embarque de Atlantic Airways, se les permitió embarcar a regañadientes. Entre los últimos pasajeros allí, el alivio duró poco. «Lo siento, pero hemos tenido que ajustar los asientos para acomodar algunos cambios de último momento», explicó un asistente de vuelo, dirigiendo a Natasha hacia el parte trasera del avión. «Su hijo estará en el asiento 8B de clase económica premium, mientras usted estará en el piso 32F. «Eso es inaceptable», protestó Natasha. «Tiene 11 años y nosotros habíamos reservado nuestros billetes juntos hace meses específicamente para sentarnos juntos». La azafata miró nerviosamente a fila creciente detrás de ellos. «Disculpen las molestias, pero el vuelo es completamente lleno. No hay nada que podamos hacer en este momento sin retrasar la salida». Natasha miró a Marcus, cálculo visible en sus ojos. Él sabía que ella estaba sopesando si esta era una batalla que valía la pena librar, o si causar la escena solo empeoraría las cosas para ambos. «Está bien, mamá», dijo Marcus. Susurró aunque el corazón le latía con fuerza al pensar en estar solo. «Son solo unas horas». Con visible reticencia, Natasha se arrodilló a su altura. «Escúchame», dijo en voz baja. «Recuerda lo que hablamos con la cabeza bien alta, sin problemas. Si ocurre algo que te incomode, pulsa el botón de llamada inmediatamente». Marcus asintió solemnemente, entendiendo su mensaje tácito. Como un joven negro que viajaba solo necesitaba ser el doble de cuidadoso, el doble de educado, el doble de invisible para evitar atención no deseada. Mientras una azafata lo acompañaba a su asiento entre dos hombres de negocios, Marcus volvió a ver a su madre todavía observándolo. Su rostro era una máscara cuidadosa que no podía ocultar del todo su preocupación. Ni de ellos se dieron cuenta de lo profética que resultaría su cautela. El proceso de abordaje estaba casi completo cuando Richard Whitmore
caminaba por la pasarela, dejando un rastro de perfume de colonia cara. A sus 53 años, se comportaba con la inconfundible confianza de alguien acostumbrado a ejercer el poder. Su traje gris oscuro a medida probablemente costó más de lo que la mayoría de los pasajeros ganaban en un mes, y su maletín de cuero italiano se balanceaba casualmente a su lado, mientras consultó su Rolex con el ceño fruncido e impaciente. Como vicepresidente senior de Pinnacle Financial Group, Richard, acostumbrados al tratamiento prioritario. El retraso de hoy había sido inevitable. Una llamada de emergencia de la Junta sobre su último adquisición, pero su irritación era palpable mientras caminaba por el pasillo hacia su asiento de clase económica premium. Al llegar a la fila 8, la expresión de Richard pasó de una leve molestia a un disgusto apenas disimulado. Entrecerró los ojos a Marcus, que estaba sentado tranquilamente leyendo un libro de estrategia de ajedrez con las esquinas dobladas. «Disculpe», Richard dijo. Su voz se oía deliberadamente. Hizo como si revisara su tarjeta de embarque varias veces, dándole la vuelta y sosteniéndolo a contraluz. «Creo que hay un error. Reservé asiento .8B». Marcus levantó la vista un momento, confundido. «Aquí 8B, señor. Eso es lo que... Mi tarjeta de embarque también lo dice». La boca de Richard se tensó mientras hacía una señal a un auxiliar de vuelo de paso. No Sarah, sino un hombre más joven llamado James, quien claramente es nuevo en el trabajo. «Parece que habrá un conflicto de asientos», anunció Richard. James se volvió hacia Marcus primero. No era Richard, y preguntó con una sospecha apenas disimulada. «¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque, por favor?» Marcus sacó su pase, manipulándolo con cuidado para evitar cualquier acusación de dañarlo. «Richard». El hecho de que no lo molestaran en el espacio que le correspondía despertó en ella algo protector que trascendía la precaución profesional. Tras varias horas de vuelo, el gabinete se adaptó al ritmo somnoliento de un viaje transcontinental. La mayoría de los pasajeros dormitaba o veía películas con el zumbido de los motores como fondo de ruido blanco constante. En la fila 8, sin embargo, la tensión continuó escalando. Richard golpeó repetidamente su dedo contra el teclado de su computadora portátil, cada un golpeteo agresivo, interrumpido por un suspiro cada vez más frustrado. La conexión Wi-Fi, irregular en el mejor de los casos, al parecer le falló en un momento crítico. «Inútil», murmuró, mirando de reojo a Marcus como si el niño fuera de alguna manera responsable de las limitaciones tecnológicas de Internet durante el vuelo. «Completamente inútil. No se puede hacer nada en estas condiciones». Marcus había abandonado su libro de ajedrez y ahora estaba intentando completar una hoja de ejercicios de matemáticas. Su maestra le había proporcionado ejercicios adicionales para mantenerlo alerta durante los días que se perdió el torneo. Se había movido lo más lejos posible hacia la ventana, haciéndose pasar pequeño. «Estás ocupando demasiado espacio», dijo Richard de repente en voz alta, suficiente para que los pasajeros cercanos lo escuchen. «Ni siquiera puedo usar mi computadora portátil correctamente Estás constantemente inquieto». Marcus se congeló, con el lápiz en medio de la ecuación. «Lo siento, señor. Intentaré quedarme quieto». Comenzó el servicio de comida. Los auxiliares de vuelo distribuyeron eficientemente las bandejas por toda la cabina. Cuando Sarah llegó a su fila, colocó primero la bandeja de Marcus, dedicándole una sonrisa alentadora. «Cuidado con eso», dijo Richard mientras ella colocaba su bandeja frente a él. «Hay documentos importantes aquí». «Por supuesto, señor», respondió Sarah profesionalmente, notando cómo Richard había dejado deliberadamente sus papeles esparcidos sobre la bandeja de su mesa, a pesar de ver que se acercaba la comida. Servicio. Cuando Sarah pasó a la siguiente fila, Richard se movió de repente. Su codo golpeó la bandeja de Marcus y un vaso de jugo de naranja salpicó la hoja de ejercicios de matemáticas y el libro del niño. «Oh», exclamó Marcus levantando rápidamente sus papeles para evitar más daños. «Deberías ser más cuidado con tu bebida», advirtió Richard, lo suficientemente fuerte para que los demás lo oyeran, invirtiendo completamente la realidad de lo que acababa de ocurrir. «Yo no lo hice», comenzó Marcus. Luego cayó en silencio.
reconociendo la inutilidad de desafiar la versión adulta de los hechos. Aquí, Richard dijo con magnanimidad exagerada, ofreciendo una sola servilleta de cóctel para untar charco. Los accidentes ocurren. Marcus aceptó la insuficiencia servilleta con un silencioso «Gracias, señor», e hizo todo lo posible por secar la hoja de trabajo empapada. Varios pasajeros cercanos habían presenciado el accidente deliberado, pero rápidamente apartaron la mirada, no queriendo involucrarse. 15 minutos después Sarah regresó con el servicio de café. Notó los papeles húmedos de Marcus en la bandeja manchada. ¿Quieres un poco? ¿Servilletas extra? Ofreció sacando ya varias de su delantal. Sería genial. Gracias, dijo Marcus, respondió suavemente. ¿Y para usted, señor? Sarah se volvió hacia Richard. ¿Café? Solo. Sin azúcar. Él respondió secamente, apenas levantando la vista de su teléfono. Sarah sirvió el humeante, tomó el café con cuidado y lo colocó en su bandeja. Ten cuidado. Está muy caliente. Se había girado para servir a la siguiente fila cuando se desató un alboroto detrás de ella. Un agudo jadeo de dolor atravesó el ruido de cabina. Sarah se giró para ver a Marcus medio de pie, con el café chorreando por la cara y el pecho. El líquido hirviente le había salpicado la mejilla, cuello y brazo. La mancha oscura se extendía rápidamente por su camisa azul claro. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y el dolor, aunque sorprendentemente no emitió casi ningún sonido más allá de ese involuntario inicial jadeo. Richard se sentó con la taza de café ahora vacía inclinada en su mano, su expresión una mezcla calculada de sorpresa e indignación. «El chico me chocó», anunció en voz alta delante de todos. Podía hablar. Saltó de repente y me golpeó el brazo. Estos niños de hoy en día, completamente indisciplinado. La mentira era tan descarada, tan completamente contraria a lo que acababa de suceder que por un momento todo el mundo, la sección parecía congelada en la incredulidad colectiva. Marcus permaneció de pie, con el café goteando de su barbilla, respirando superficialmente mientras luchaba por no mostrar la magnitud de su dolor. Varios pasajeros habían presenciado el verdad, como Richard había inclinado deliberadamente su taza, mientras Marcus intentaba coger su lápiz caído. Cómo había... Levantó la taza para asegurar el máximo derrame. Sin embargo, nadie dijo nada. Algunos apartaron la mirada incómodos. Otros fingieron un interés repentino en sus pantallas o revistas. Solo Sarah, que había captado toda la secuencia con su visión periférica y actuó con decisión, corrió hacia Marcus con un fajo de servilletas y una botella de agua fría. «Déjame ayudarte», dijo con voz tranquila, pero sus ojos reflejaban una furia controlada. Presionó suavemente la botella de agua fría contra la mejilla del niño, donde una expresión de enojo ya se estaba formando una marca roja. «Fue un accidente», le susurró Marcus, sus ojos suplicantes, claramente intentando calmar la situación en lugar de agravarla. Incluso en su dolor intentaba crear paz, ser la persona más grande a pesar de ser el más joven presente. Sarah lo miró brevemente a los ojos. Una comunicación silenciosa se transmitió entre... En ese momento, Marcus vio algo en su expresión que necesitaba desesperadamente reconocimiento. Ella lo había visto. Ella lo sabía. Él no estaba loco, ni era hipersensible, ni imaginando la crueldad deliberada. Alguien con autoridad había presenciado la verdad. «Vamos al baño para que te limpies bien», dijo Sarah, ayudando a Marcus a ponerse de pie. «Esas quemaduras necesitan atención inmediata, atención». Mientras lo guiaba hacia el baño delantero, Sarah miró a Richard, quien ahora estaba reorganizando con aire de suficiencia sus documentos como si nada significativo hubiera ocurrido. Había reclamado toda la fila en ausencia de Marcus, extendiendo sus pertenencias en ambos asientos. Lo que había comenzado como una prueba de límites se había intensificado, al daño físico, y el silencio colectivo de la cabaña lo había envalentonado. Pero Richard había calculado mal en un aspecto crítico. No había reconocido que en Sarah, Washington, Me encontré con alguien que había pasado toda su vida documentando injusticias y que, francamente, estaba sin paciencia. En el estrecho baño del avión, Sarah limpió con cuidado el café de la cara y el cuello de Marcus. El chico hizo una mueca cuando ella le aplicó una compresa fría sobre las manchas rojas que se le formaban en la piel. «Son quemaduras de primera»,
dijo en voz baja, con su evaluación profesional teñida de ira controlada. Posiblemente una herida de segundo grado en el cuello. Deberíamos documentarla. Esto, dijo Marcus alarmado. Por favor, no lo empeores. Estoy bien. De verdad. Sara lo miró a los ojos en el espejo. Marcus, lo que pasó no fue tu culpa y no fue un accidente. Lo sabes, ¿verdad? El niño bajó la mirada con los hombros tensos. Mi mamá dice que a veces es más seguro dejarlo pasar. Tu mamá parece muy sabia, respondió Sara con cuidado sacando su teléfono del bolsillo. Y a veces es cierto, pero otras veces, dejar pasar las cosas solo garantiza que le vuelvan a suceder a alguien más que quizás no sea tan fuerte como tú. Levantó su teléfono. Necesito tomar fotos de estas quemaduras. Es un procedimiento estándar para cualquier lesión de pasajero, pero también es protección para ambos. Tras un momento de vacilación, Marcus asintió. Sara fotografió rápidamente las lesiones, notando el patrón distintivo de salpicaduras que contradecía claramente la afirmación de Richard sobre su expulsión. ¿Tienen un torneo en Nueva York?, preguntó recordando el libro de ajedrez. ¿Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez?, confirmó Marcus, alegrándose un poco a pesar de su incomodidad. Recibí una beca. Eso es impresionante, dijo Sara sintiéndose así. Jugué un poco en la secundaria. Nunca superé el sacrificio prematuro de mi reina. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Marcus. Eso es. Error común de principiante. La reina parece tan poderosa que perderla se siente catastrófico, pero a veces el sacrificio abre mejores posiciones estratégicas. Pensamiento inteligente, dijo Sara aplicando ungüento para quemaduras del botiquín de primeros auxilios. Eso aplica a más que solo ajedrez, ¿no es así? Cuando regresaron a la cabaña, la expresión de Sara volvió a la neutralidad profesional. Richard había extendido sus pertenencias en ambos asientos, esperando claramente que Marcus encontrara otro lugar para sentarse. Señor, dijo Sara con firmeza, necesito que me acompañes a la cocina. Richard levantó la vista con cierta molestia. ¿Para qué? Ya, le expliqué lo que pasó. El chico me dio un golpe. Esto no es una petición, señor, dijo Sara. Respondió en voz baja pero firme. Las regulaciones de la FAA exigen documentación de todas las lesiones de los pasajeros. Y como el señora necesito su declaración. Estoy ocupado, dijo Richard señalando su computadora portátil con desdén. Envíeme uno de ustedes. Avisa a los demás asistentes si necesitas que se complete el papeleo. Sara se inclinó un poco más cerca, bajando su voz, continuó. Señor, necesito recordarle que interferir con las tareas de un miembro de la tripulación de vuelo es un delito federal. Bajo el título 49 del Código de los Estados Unidos, par. 466504. Por favor, vengan conmigo ahora. Algo en su tono finalmente traspasó la barrera de derecho de Richard. Con visible reticencia, él la siguió hasta la cocina de proa. Marcus se deslizó de nuevo en su asiento, aliviado de tener un respiro temporal. En la relativa privacidad de la cocina, Sara se giró para mirar a Richard directamente. Su fachada profesional permaneció, pero sus ojos se endurecieron. Señor Whitmore, quiero ser perfectamente claro. Lo observé, verter deliberadamente café caliente sobre ese niño. La expresión de Richards cambió de la sorpresa a la indignación y al cálculo. Todo en cuestión de segundos. ¡Qué ridículo! Fue claramente un accidente. El chico es torpe y chocó conmigo. El patrón de quemaduras en su piel contradice eso. Reclamación, afirmó Sara con calma, al igual que mi observación directa, que será incluido en mi informe de incidentes. La actitud de Richard se transformó instantáneamente. Su voz bajó a un murmullo condescendiente. Mire, señorita Washington. Miró su etiqueta con su nombre performativamente. Claramente estás exagerando ante un incidente menor. Accidentes ocurren todos los días en los vuelos. Esto no fue un accidente. ¿Y a quién crees que le creerá la aerolínea? Richard Ty se enderezó y recuperó la confianza. Una azafata hizo acusaciones infundadas, o un miembro del Club Platino que juega golf personalmente con 3 de sus altos ejecutivos. Cuando Sara no reaccionó, él insistió. No creo que a tus supervisores les guste saber cómo has estado. Acoso a un cliente valioso, especialmente considerando sus antecedentes. ¿Me está amenazando, señor Whitmore? Simplemente señalando realidades.
Sonrió levemente. Ambos sabemos cómo las situaciones suelen resolverse, así que ¿por qué no olvidamos este desafortunado malentendido? Incluso solicitaré un asiento diferente para acomodar la aparente sensibilidad del niño. Sara mantuvo un contacto visual firme mientras se quitaba la ropa. Bloc de documentación. Te cambio el asiento. De todas formas, el señor Whitmore y yo estamos completando la tarea. Informe del incidente que incluye fotografías de las lesiones del niño y declaraciones de testigos que recogeré. Richard, se te ensombreció el rostro. Cometes un grave error. ¿Tienes idea de quién soy? Un pasajero de mi avión que agredió a una menor. Sara respondió con serenidad. Tú, el estatus en la aerolínea no te exime de la decencia humana básica ni de la ley federal. Richard se inclinó hacia adelante, dejando caer toda pretensión de cortesía. Escuche atentamente. Puedo tener su trabajo antes de que aterrice este avión. Una llamada, eso es todo. Se necesita. Sara se acercó, su voz tan baja que tuvo que esforzarse para oír. Señor, he sobrevivido a cosas peores que hombres como tú. ¿Alguna vez has visto a alguien mantenerse firme ante la intimidación? ¿Tácticas de alguien con poder? Comenta si admiras las de Sara Valor en este momento. Dale me gusta y suscríbete si crees en responsabilizar a las personas sin importar su situación, estatus o conexiones. ¿Qué pasa cuando alguien que está acostumbrado a salirse con la suya, todo se encuentra? Alguien que no tiene nada que perder mientras la tensión aumenta a 9.000 metros de altura. ¿Continuarán los demás pasajeros con su silencio cómplice? ¿O alguien finalmente alzará la voz para defender lo que es justo? Asiento el vuelo 28F está disponible, informó Sara a Richard, escoltándolo hacia la parte trasera del avión. Su rostro se sonrojó apenas contuvo la ira mientras los demás pasajeros observaban su descenso a clase económica. Esto es completamente inaceptable, susurró. Fuerte. Suficiente para que los que están cerca lo oigan. Pagué por asientos premium. Atlantic Airways se toma muy en serio la seguridad de los pasajeros, respondió Sara con firmeza. Su asignación de asiento original ha sido revocado debido a un problema de seguridad. ¿Problema de seguridad? Richard se burló. ¿Es así lo llamamos ahora? Todo el mundo puede ver lo que está pasando. Está jugando la carta racial. Su voz se elevó, deliberadamente en la última frase, asegurando la máxima audiencia. Una oleada de incómoda conciencia se extendió por la cabina. Los pasajeros que habían estado fingiendo no darse cuenta, ahora se giraron abiertamente en sus asientos. Algunos aparecieron conmocionados por la acusación explícita de Richard, mientras otros asintieron en aparente acuerdo, mientras Sara le indicaba a Richard que, en su nuevo asiento, un hombre blanco mayor en una fila adyacente habló. Esto es ridículo. No puedes mover a un cliente que paga por un café derramado. Fue un accidente, añadió un hombre de mediana edad. Mujer varias filas más adelante, a pesar de estar demasiado lejos para haber presenciado algo. Los niños siempre están saltando. James, el auxiliar de vuelo junior, se acercó a Sara con evidente incomodidad. Quizás deberíamos reconsiderarlo, murmuró. Es un platino miembro, y está armando un escándalo. Se ha presentado un informe de incidente. Sara respondió con calma. La decisión es final. Mientras tanto, Marcus estaba sentado solo en la clase turista premium, con los hombros encorvados mientras se convirtió sin quererlo en el centro de atención de una cabaña dividida. Miraba fijamente a su ventana, deseando poder desaparecer. Mientras los comentarios susurrantes se arremolinaban a su alrededor. Pobre chico. ¿Viste su cara? El hombre lo hizo a propósito. Lo vi inclinar la taza. ¿Pero por qué un ejecutivo le haría algo así a un niño? El auxiliar de vuelo está exagerando. Típico. El avión se había transformado en un microcosmos de la sociedad misma. Aquellos que presenciaron la injusticia y guardaron silencio. Aquellos que alzaron la voz tardíamente. Aquellos que defendieron el status quo, sin importar las pruebas. Y aquellos que cuestionaron a la víctima en lugar del perpetrador. La conmoción provocó el primer oficial Taylor. Desde la cabina, un hombre alto de pelo canoso observaba la situación con pericia. Calma. ¿Cuál es la situación? Le preguntó discretamente a Sara. Antes de que ella pudiera responder, Richard empujó a un asistente de vuelo para acercarse. Por fin alguien razonable, declaró extendiendo la mano.
Richard Whitmore, Pinnacle Financiera. Esta mujer me ha humillado delante de toda la cabina por un simple accidente. Algo brilló en la expresión de Taylor, reconocimiento de la dinámica en juego tal vez, pero la conducta profesional se mantuvo intacta. Entiendo que hubo un incidente que involucró a un menor. Un malentendido, insistió Richard. Pero en lugar de manejarlo discretamente, su azafata ha montado un espectáculo y me ha discriminado. Taylor se volvió hacia Sarah, la señora Washington. Un pasajero sufrió quemaduras de primera y posible segunda categoría después de un accidente de avión. Le derramaron café encima deliberadamente. Sarah declaró: he documentado las lesiones y reasignado los asientos de acuerdo con los protocolos de seguridad. El primer oficial asintió. Luego siguió procedimiento adecuado. Señor Whitmore, voy a tener que pedirle que tome su asiento asignado si tiene alguna queja sobre la conducta profesional de nuestra tripulación. El Departamento de Relaciones con el Cliente estará encantado de atenderlos después de que... Tierra. La sonrisa confiada de Richard vaciló. Claramente había esperado algo masculino. Solidaridad, quizás incluso solidaridad racial por parte del oficial blanco. Esto es indignante. Hablaré con sus superiores. Es su derecho, señor. Por ahora, por favor, regrese a su asiento. Instruido. Mientras Richard obedecía a regañadientes, Taylor le añadió en voz baja a Sarah: buen trabajo. Avísame si necesitas algo más. La pequeña victoria proporcionó un alivio temporal, pero Sarah notó que un pasajero en la fila 10 grababa subrepticiamente las consecuencias en su teléfono. La participación en redes sociales complicaría las cosas exponencialmente. James contactó a Sarah de nuevo mientras ella revisaba a Marcus. Beverly quiere hablar contigo, dijo refiriéndose a la azafata principal. Ella cree que deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. ¿Cuál sería?, preguntó Sarah. Siguiendo el protocolo para lesión del pasajero. James bajó la voz. Mira, lo entiendo. Lo que hizo no estaba bien, pero ambas partes tienen algo de culpa y esto se está convirtiendo en un problema más grande de lo que debería ser. Quizás deberíamos dejarlo pasar para evitar complicaciones. Sarah lo miró fijamente. Un niño fue agredido, James. Esa no es una situación de ambas partes y ya es un gran problema. He documentado todo de acuerdo con la política de la empresa y las regulaciones de la FAA. Eso es técnicamente correcto. James concedió, visiblemente incómodo con su falta de voluntad para ceder. Pero a veces técnicamente... Correcto. No es prácticamente una decisión inteligente en términos profesionales. Aprecio tu preocupación por mi carrera, respondió Sarah, su tono, dejando claro que reconocía sus verdaderas motivaciones. Ahora, si me disculpan, yo necesitaba revisar a nuestro pasajero herido. Al darse la vuelta oyó a James murmurar: tu funeral. Quizás sería profesionalmente hablando, pero como Sarah se acercó a Marcus con una compresa fría fresca y ungüento adicional para quemaduras, ella sabía que algunos principios trascendían preservación de su carrera. El chico la miró con silenciosa gratitud que validó su decisión, independientemente de qué consecuencias podrían aguardarle tras el aterrizaje. La señal del cinturón de seguridad abrochado llevaba 20 minutos encendida debido a turbulencia moderada, cuando se desató una conmoción en la parte trasera del avión. Sarah se giró y vio a Natasha Johnson moviéndose. A propósito por el pasillo, su expresión era una tormenta que se avecinaba. «Señora, necesito que regrese a su asiento». James la interceptó colocando su cuerpo directamente en su camino. «El asiento. La señal del cinturón está encendida para su seguridad». «Mi hijo resultó herido», respondió Natasha, voz controlada pero vibrando con intensidad. «Necesito verlo». «Ahora estamos pasando por turbulencias», insistió James levantando la mano en lo que parecía un intento de bloquear físicamente su avance. Una vez que el capitán apagó la señal de «no me toques», Natasha declaró sin alzar la voz, pero con inconfundible autoridad: «Las regulaciones federales permiten el movimiento de pasajeros durante las emergencias, y la lesión de mi hijo de 11 años constituye una emergencia». James dudó, atrapado entre el protocolo y la realidad cada vez más evidente de que se enfrentaba a alguien que sabía exactamente cuáles eran sus derechos. Estaban solo 2 filas más adelante.
Un hombre de negocios blanco se había levantado para usar el baño sin ninguna intervención de la tripulación, un contraste que no pasa desapercibido para los pasajeros cercanos. Sarah, observándola ante la creciente tensión, intervino rápidamente. La señorita Johnson se dirigió a Natasha directamente. «Sígueme, por favor. Tu hijo está en la fila 8». Se giró hacia James, con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. «Acompañaré a la señora Johnson para garantizar su seguridad durante la turbulencia». James retrocedió a regañadientes, claramente descontento con Sarah, socavando su autoridad pero sin querer crear otra escena. Mientras avanzaban, Natasha le habló en voz baja. «Sarah, ¿qué ha pasado? El botón de llamada está desactivado en mi sección y nadie me diría cualquier cosa excepto que había ocurrido un incidente menor. Un pasajero masculino deliberadamente le echó café caliente a Marcus». Sarah respondió con franqueza. «He documentado la lesión» y movió al pasajero a otro asiento. El paso de Natasha vaciló momentáneamente. La conmoción y la furia la cruzaron, cara antes de que recuperara la compostura. «¿Qué tan grave es su herida?» «Quemaduras de first degree principalmente, posiblemente de segundo grado. En el cuello, le he aplicado ungüento para quemaduras y compresas frías». Llegaron a la fila 8, donde Marcus estaba sentado solo con un paño húmedo. Presionado contra su cuello, abrió mucho los ojos al ver a su madre. «¡Mamá!». El alivio inundó su rostro. Natasha inmediatamente se arrodilló en el pasillo junto a él, examinando con delicadeza sus heridas. La compostura de su abogado se quebró momentáneamente. Mientras observaba las marcas rojas y furiosas en la piel de su hijo, dijo: «Oh, Marcus, estoy bien», le aseguró rápidamente. «El señor Washington me ayudó». Natasha volvió a mirar las quemaduras. Su expresión se endureció mientras catalogaba mentalmente cada marca. Luego se giró hacia Sarah y su actitud cambió notablemente. De madre preocupada a algo igualmente poderoso pero más calculador. «Quiero el nombre del pasajero», declaró, «y necesito que el alguacil aéreo documente estas lesiones, oficialmente». Por supuesto, Sarah estuvo de acuerdo. «Ya presenté un informe de incidente con fotografías. Richard Whitmore». De repente se oyó una voz desde el otro lado del pasillo. Una anciana me miró por encima de sus gafas de lectura. Lo oí hablando por teléfono antes. «Trabaja en Pinnacle Financial Group». Natasha se quedó completamente inmóvil. «Richard Whitmore de Pinnacle. Finanzas», aclaró, con un tono nuevo en su voz. La anciana asintió. «Así es», se aseguró de que todos lo supieran. Una expresión extraña cruzó el rostro de Natasha, el reconocimiento seguido de algo casi como una satisfacción sombría. «Señor Washington, ¿dónde está? ¿Está sentado el señor Whitmore ahora?» «Fila 28F», respondió Sarah. «¿Lo conoce?» «No personalmente», dijo Natasha. «Su máscara de abogado ya está completamente puesta. Pero mi firma, Johnson, Rivera y Chen, representaron con éxito a 6 demandantes contra Pinnacle Financial Group el año pasado, en un caso de préstamo por discriminación racial. Lideré el equipo de litigios». La comprensión se reflejó en el rostro de Sarah. Esto no era al azar. «Posiblemente no», asintió Natasha, con la mente claramente acelerada, lo que lo hace agresión premeditada con posibles agravantes por delito de odio. Desde la parte trasera en el avión, la voz de Richard se escuchó repentinamente mientras se quejaba en voz alta a un pasajero cercano. Sus palabras se interrumpieron abruptamente cuando vio a Natasha de pie en el pasillo junto a Marcus. Incluso desde la distancia, el destello de reconocimiento y la alarma en su rostro era inconfundible. «Sabe exactamente quiénes somos, Natasha», confirmado discretamente. Las declaraciones fueron polémicas. Se vio obligado a admitir prácticas crediticias discriminatorias bajo juramento. Marcus los miró. La comprensión estaba amaneciendo. Por eso estaba tan enojado desde el principio. No se trataba solo del asiento, no. Natasha asintió, apretándole el hombro suavemente. No se trataba solo de el asiento. Se volvió hacia Sarah. «Necesito hablar con el capitán y el aire. Alguacil inmediatamente».
Esto lo cambia todo. Como si confirmara su evaluación, Richard estaba ahora hablando por teléfono. A pesar de las claras prohibiciones del uso del celular durante el vuelo, sus susurros urgentes con un tono inconfundible, de pánico. La coincidencia de encontrarse sentado junto al hijo del abogado que lo había humillado profesionalmente, aparentemente había desencadenado un afán de venganza que anuló tanto el juicio como la decencia humana básica. Ahora, ante la consecuencia imprevista de la presencia de Natasha en el mismo vuelo, su intimidación calculada de una niña se había transformado en algo con repercusiones legales potencialmente graves. Una realidad que parecía estar amaneciendo, él con creciente alarma. «Quiero ver toda la documentación que has reunido», le dijo Natasha a Sarah. «Y necesito declaraciones de cualquier testigo antes de aterrizar». Mientras hablaban, James se acercó de nuevo, con expresión preocupada. «El capitán quiere saber qué está pasando. Hay quejas de varios pasajeros sobre interrupciones». «Excelente», respondió Natasha antes de que Sarah pudiera hablar. «Por favor, informe». El capitán dijo que habrá agentes de la ley esperando este vuelo debido a una posible agresión a un menor, crimen de odio y lo que parece ser intimidación de testigos en curso. Señaló a Richard, que ahora se movía por la cabina, acercándose a los pasajeros que habían presenciado el incidente, hablándose intensamente entre ellos. 1. James palideció. «Transmitiré el mensaje». Mientras se apresuraba hacia él en la cabina, Natasha se volvió hacia Marcus. «¿Cómo te sientes realmente?» La primera vez, el niño dejó ver su verdadera angustia. «Duele, mamá». Y todos estaban mirando, pero nadie dijo nada hasta que Washington me ayudó. Natasha lo atrajo suavemente hacia sus brazos, consciente de sus quemaduras. «Estoy aquí ahora», prometió, «y nos aseguraremos de esto nunca le pasa a nadie más». La atmósfera en la cabina había pasado de una incomodidad pasiva a una cargada anticipación. La noticia sobre los antecedentes de Richard y la identidad de Natasha se había extendido rápidamente, creando una narrativa mucho más convincente que un simple derrame de café. Los pasajeros que habían permanecido en silencio, ahora procesó su complicidad de manera diferente a la luz del nuevo contexto. Una anciana blanca con el cabello plateado impecablemente peinado se acercó a la fila 8, donde Natasha seguía sentada junto a Marcus. Presionó una tarjeta de visita en la mano de Sarah. Eleanor Blackwell. Se presentó discretamente. Jueza federal jubilada. Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Presencié todo el incidente y estaría dispuesto a proporcionar testimonio. Miró a Marcus con genuina preocupación. No fue casualidad. Joven. Debería haber hablado inmediatamente, y me disculpo por mi vacilación. Natasha aceptó la tarjeta, con un gesto de agradecimiento. Gracias, señoría. Señora Washington. Una adolescente con el pelo con puntas moradas se inclinó desde la fila 7. Tengo un video, no del derrame real, pero justo después, cuando ese tipo afirmaba que Marcus lo había golpeado. Se nota que es mentira por cómo. El café salpicó. ¿Lo grabaste?, preguntó Sarah sorprendida. La chica asintió. He estado documentando microagresiones para mi proyecto de estudios sociales. Nunca esperé capturar algo tan extremo. Al otro lado del pasillo, un hombre asiático con traje de negocios que antes había permanecido visiblemente silencioso, ahora se aclaró la boca, garganta. Minjun Park, Morgan Stanley. Lo vi todo. El hombre deliberadamente inclinó su taza cuando el niño tomó su lápiz. Debería haber dicho algo inmediatamente. Su expresión reflejó un arrepentimiento genuino. Tengo un hijo de su edad. Me gustaría que alguien hablara por él. Además de él, su colega blanco asintió. Lo corroboro. Fue 100% intencional. La creciente coalición de los testigos parecieron animar a otros. Un auxiliar de vuelo de otra sección se acercó con un vaso de papel. Un pasajero del avión 28F pidió un té caliente después de ser reubicado.
Cuando lo atendí, le preguntó cuántos problemas tendría un asistente por inventar incidentes. Se sentía como si estuviera pescando para obtener información sobre su seguridad laboral. Se lo contó a Sarah. Guardé la taza con sus huellas dactilares. James, que antes había sugerido dejarlo pasar, ahora se acercó con una mirada afectada de preocupación. He estado pensando en el comportamiento del pasajero durante el embarque, anunció lo suficientemente alto para que varias filas lo oyeran. Parecía notablemente ebrio. Probablemente debería haberte avisado antes, Sarah. Natasha y Sarah intercambiaron miradas cómplices ante este intento transparente de posicionarse en el lado correcto de una. La situación había cambiado claramente. Sin embargo, los aliados oportunos seguían siendo aliados, así que Sarah simplemente asintió. Por favor. Incluye eso en tu declaración, James. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, comenzamos nuestro descenso inicial hacia Nueva York. Estamos a aproximadamente 90 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional JFK. Esta vez, pedimos que todos los pasajeros regresen a sus asientos asignados y se abrochen los cinturones de seguridad. El anuncio desencadenó una oleada de actividad mientras los testigos se apresuraban a proporcionar información de contacto y datos preliminares. Declaraciones antes de regresar a sus asientos. Richard, observando la creciente coalición desde atrás, ahora estaba ocupado en una intensa conversación telefónica, a pesar de los repetidos recordatorios sobre el dispositivo electrónico restricciones. ¿Necesitas a alguien esperando en la puerta? Los pasajeros cercanos lo oyeron decir con urgencia. Sí, el Johnson, mujer del caso de préstamos. Está aquí con su hijo. Es complicado. No, escúchame. Esto podría empeorar muy rápido. Llama a Davis de Asuntos Legales tenerlo. Un asistente de vuelo finalmente lo convenció de terminar la llamada, pero el daño ya estaba hecho. Richard estaba claramente movilizando recursos para contrarrestar el desafío inesperado a su autoridad y sus acciones. Sarah fue llamada a la cabina poco después. El capitán, un piloto veterano llamado Reynolds con 30 años de experiencia, parecía preocupado. Washington, acabo de recibir una comunicación directa por radio de Atlantic, jefe de operaciones de Airways, le informó con gravedad. Un procedimiento muy inusual. ¿Qué querían, señor? Han dado instrucciones explícitas. Ninguna autoridad debe intervenir en lo que llaman un malentendido de servicio al cliente. Richard Whitmore debe ser personalmente. Lo acompañaron a la sala VIP al aterrizar. Dudó, y debe informar inmediatamente a la oficina del gerente de la estación. La expresión de Sarah permaneció neutral, aunque se le encogió el estómago. Ya veo. Hicieron referencia específica a su reciente queja de recursos humanos, dijo el capitán, añadió. Observándola atentamente, sugirió que este incidente podría verse como represalia de tu parte. Me están desacreditando preventivamente, Sarah. Lo dijo rotundamente. Eso parece. Reynolds suspiró. Mira, he documentado tu informe de incidentes según el protocolo. Más allá de eso, tengo las manos atadas. Me faltan 29 años para la jubilación e hipoteca, 2 hijos en la universidad. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Yo entiendo, señor. Cuando Sarah regresó a la cabaña, se cruzó con Richard, que ahora vestía una expresión de triunfo petulante. Obviamente, había sido informado de la intervención de la empresa, la predecible situación corporativa, la protección de la riqueza y el estatus por encima de la justicia, se desarrollaba exactamente como él había anticipado. De vuelta en la fila 8, Sarah rápidamente le comunicó el desarrollo a Natasha. Un clásico de la estrategia, señaló Natasha. Sin sorpresa, aislarán a los testigos, ofrecerán incentivos por el silencio y controlan la narrativa a través de sus canales corporativos. Pensó por un momento. Necesitamos contactar a las autoridades. Directamente, sin pasar por la aerolínea. Me confiscarán el teléfono. En cuanto aterricemos, predijo Sarah. Eleanor Blackwell, la jueza jubilada, se inclinó hacia adelante desde su asiento. Usa el mío, ofreció pasándome su teléfono inteligente. Todavía tengo contactos en el Distrito Este. Y a diferencia de estas empresas, los jueces federales tienen nombramientos vitalicios. No me asustan sus tácticas de presión. Natasha rápidamente
Compuso mensajes dirigidos tanto a la TSA como a la policía de la autoridad portuaria, detallando el asalto y la aparente conspiración corporativa para obstruir la investigación. Incluyó fotos de Marcus y el video del adolescente, que había sido transferido al teléfono del juez Blackwell. Enviado, confirmó, devolviendo el dispositivo. Ahora esperamos. Como el avión inició su aproximación final, con las señales de los cinturones de seguridad iluminadas. A través de las ventanas, los pasajeros podían ver varios vehículos del aeropuerto, se reunieron cerca de su puerta asignada. No es el protocolo habitual para una llegada rutinaria. Mamá. Marcus susurró, notando la tensión de Natasha. ¿Qué va a pasar?, preguntó ella. Le apretó la mano suavemente. Justicia, espero, pero podría complicarse primero. Desde su posición cerca de él en la cocina, Sarah observó la concentración de fuerzas a través de la ventana de la cabina durante el aterrizaje. Los ejecutivos de Atlantic Airways en trajes oscuros estaban junto al personal de seguridad. No eran agentes del orden, sino personal de seguridad de una aerolínea privada. El posicionamiento no sugería protección, sino contención. Richard enderezó su atado en preparación para el desembarco. Su pánico anterior fue reemplazado por una confianza renovada. El sistema diseñado para proteger a hombres como él se movilizaba visiblemente justo a tiempo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos había previsto era el poder de un solo video que ya circula fuera de su control. El proyecto de justicia social de una adolescente, transformándose en evidencia documentada de corrupción corporativa, compartida con los simples hashtags café, mientras vuela mientras que el negro. ¿Alguna vez has presenciado lo rápido que aparecen los aliados cuando alguien lo suficientemente valiente toma la primera posición contra injusticia? Comenta si crees en el poder de la acción colectiva para superarla. Barreras institucionales. Dale me gusta y suscríbete si quieres ver más historias de valentía frente a opresión sistémica. ¿Qué sucede cuando el poder corporativo choca con lo imparable, la fuerza de la verdad en la era digital? Mientras nuestros protagonistas se preparan para Tierra, ¿logrará el control de daños cuidadosamente orquestados silenciarlos? ¿O encontrará la justicia una manera a pesar de todo? Las poderosas fuerzas se alinearon contra él. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK con un suave golpe, rodando hacia la puerta C-42, donde esperaba el inusual grupo de bienvenida. Sarah observaba por la ventana de la cocina cómo los ejecutivos de Atlantic Airways se reunieron con el personal de seguridad, su lenguaje corporal, sugiriendo una operación bien coordinada a punto de ocurrir. Desplegar. Señora Washington. El interfono de la cabina vibró. El capitán Reynolds solicita su presencia en la cabina de inmediato. En el reducido espacio en la cabina de vuelo, Reynolds parecía realmente preocupado. Han escalado esto al nivel de presidente, le informó silenciosamente. El jefe de operaciones volvió a comunicarse personalmente por radio durante la aproximación final con información explícita. Instrucciones. Déjame adivinar, dijo Sarah. No se debe involucrar a ninguna autoridad. Reynolds asintió con tristeza. Whitmore será escoltado personalmente hasta la sala VIP. Al aterrizar, deberá reportarse directamente al gerente de estación Kellerman Oficina, y están clasificando todo este incidente como un malentendido de servicio al cliente que debe ser manejado internamente. El primer oficial Taylor negó con la cabeza con disgusto. Nunca había visto algo así. Presidente directo. Incluye eso en tu declaración, James. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, comenzamos nuestro descenso inicial hacia Nueva York. Estamos a aproximadamente 90 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional JFK. Esta vez, pedimos que todos los pasajeros regresen a sus asientos asignados y se abrochen los cinturones de seguridad. El anuncio desencadenó una oleada de actividad mientras los testigos se apresuraban a proporcionar información de contacto y datos preliminares. Declaraciones antes de regresar a sus asientos. Richard, observando la creciente coalición desde atrás, ahora estaba ocupado en una intensa conversación telefónica, a pesar de los repetidos recordatorios sobre el dispositivo electrónico restricciones. ¿Necesitas a alguien esperando en la puerta?,
Los pasajeros cercanos lo oyeron decir con urgencia. Sí, el Johnson, mujer del caso de préstamos. Está aquí con su hijo. Es complicado. No, escúchame. Esto podría empeorar muy rápido. Llama a Davis, de Asuntos Legales. Tenerlo. Un asistente de vuelo finalmente lo convenció de terminar la llamada. Pero el daño ya estaba hecho. Richard estaba claramente movilizando recursos para contrarrestar el desafío inesperado a su autoridad y sus acciones. Sarah fue llamada a la cabina poco después. El capitán, un piloto veterano llamado Reynolds con 30 años de experiencia, parecía preocupado. Washington. Acabo de recibir una comunicación directa por radio de Atlantic. Jefe de operaciones de Airways. Le informó con gravedad. Un procedimiento muy inusual. ¿Qué querían, señor? Han dado instrucciones explícitas. Ninguna autoridad debe intervenir en lo que llaman un malentendido de servicio al cliente. Richard Whitmore debe ser personalmente. Lo acompañaron a la sala VIP al aterrizar. Dudó, y debe informar inmediatamente a la oficina del gerente de la estación. La expresión de Sarah permaneció neutral, aunque se le encogió el estómago. Ya veo. Hicieron referencia específica a su reciente queja de recursos humanos, dijo el capitán, añadió. Observándola atentamente, sugirió que este incidente podría verse como represalia de tu parte. Me están desacreditando preventivamente, Sarah. Lo dijo rotundamente. Eso parece. Reynolds suspiró. Mira, he documentado tu informe de incidentes según el protocolo. Más allá de eso, tengo las manos atadas. Me faltan 29 años para la jubilación hipoteca. 2 hijos en la universidad. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Yo entiendo, señor. Cuando Sarah regresó a la cabaña se cruzó con Richard, que ahora vestía una expresión de triunfo petulante. Obviamente, había sido informado de la intervención de la empresa, la predecible situación corporativa, la protección de la riqueza y el estatus por encima de la justicia. Se desarrollaba exactamente como él había anticipado. De vuelta en la fila 8, Sarah rápidamente le comunicó el desarrollo a Natasha. Un clásico de la estrategia, señaló Natasha, sin sorpresa. Aislarán a los testigos, ofrecerán incentivos por el silencio y controlan la narrativa a través de sus canales corporativos. Pensó por un momento. Necesitamos contactar a las autoridades. Directamente, sin pasar por la aerolínea. Me confiscarán el teléfono. En cuanto aterricemos, predijo Sarah. Eleanor Blackwell, la jueza jubilada, se inclinó hacia adelante desde su asiento. Usa el mío, ofreció pasándome su teléfono inteligente. Todavía tengo contactos en el Distrito Este. Y a diferencia de estas empresas, los jueces federales tienen nombramientos vitalicios. No me asustan sus tácticas de presión. Natasha rápidamente compuso mensajes dirigidos tanto a la TSA como a la policía de la autoridad portuaria, detallando el asalto y la aparente conspiración corporativa para obstruir la investigación. Incluyó fotos de Marcus y el video del adolescente, que había sido transferido al teléfono del juez Blackwell. Enviado, confirmó devolviendo el dispositivo. Ahora esperamos cómo el avión inició su aproximación final, con las señales de los cinturones de seguridad iluminadas. A través de las ventanas, los pasajeros podían ver varios vehículos del aeropuerto se reunieron cerca de su puerta asignada. No es el protocolo habitual para una llegada rutinaria. Mamá, Marcus susurró notando la tensión de Natasha. ¿Qué va a pasar?, preguntó ella. Le apretó la mano suavemente. Justicia, espero, pero podría complicarse primero. Desde su posición cerca de él en la cocina, Sarah observó la concentración de fuerzas a través de la ventana de la cabina durante el aterrizaje. Los ejecutivos de Atlantic Airways en trajes oscuros estaban junto al personal de seguridad. No eran agentes del orden, sino personal de seguridad de una aerolínea privada. El posicionamiento no sugería protección, sino contención. Richard enderezó su atado en preparación para el desembarco. Su pánico anterior fue reemplazado por una confianza renovada. El sistema diseñado para proteger a hombres como él se movilizaba visiblemente justo a tiempo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos había previsto era el poder de un solo video que ya circula fuera de su control. El proyecto de justicia social de una adolescente, transformándose en evidencia documentada de corrupción corporativa, compartida con los simples hashtags café, mientras vuela mientras que el negro,
¿Alguna vez has presenciado lo rápido que aparecen los aliados cuando alguien lo suficientemente valiente toma la primera posición contra injusticia? Comenta si crees en el poder de la acción colectiva para superarla. Barreras institucionales. Dale me gusta y suscríbete si quieres ver más historias de valentía frente a opresión sistémica. ¿Qué sucede cuando el poder corporativo choca con lo imparable? La fuerza de la verdad en la era digital, mientras nuestros protagonistas se preparan para tierra, ¿logrará el control de daños cuidadosamente orquestado silenciarlos? ¿O encontrará la justicia una manera a pesar de todo? Las poderosas fuerzas se alinearon contra él. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK con un suave golpe, rodando hacia la puerta C-42, donde esperaba el inusual grupo de bienvenida. Sara observaba por la ventana de la cocina cómo los ejecutivos de Atlantic Airways se reunieron con el personal de seguridad, su lenguaje corporal, sugiriendo una operación bien coordinada a punto de ocurrir. Desplegar, señora Washington. El interfono de la cabina vibró. El capitán Reynolds solicita su presencia en la cabina de inmediato. En el reducido espacio en la cabina de vuelo, Reynolds parecía realmente preocupado. Han escalado esto al nivel de presidente, le informó silenciosamente. El jefe de operaciones volvió a comunicarse personalmente por radio durante la aproximación final, con información explícita, instrucciones. Déjame adivinar, dijo Sara. No se debe involucrar a ninguna autoridad. Reynolds asintió con tristeza. Whitmore será escoltado personalmente hasta la sala VIP. Al aterrizar, deberá reportarse directamente al gerente de estación Kellerman Oficina, y están clasificando todo este incidente como un malentendido de servicio al cliente que debe ser manejado internamente. El primer oficial Taylor negó con la cabeza con disgusto. Nunca había visto algo así. Presidente directo.